Si ustedes estudian todas las decisiones de la Corte Interamericana vinculadas con personas menores de edad, van a advertir que más allá de muchas observaciones que se pueden hacer a esas decisiones, de todo tipo y color, con independencia del resultado, ¿sí? Sino me refiero más bien a la forma como se argumenta, a veces la extensión, la reiteración, pero bueno, no estamos ahora en un espacio para ver eso. Es indiscutible que la Corte Interamericana ha construido el contenido de la respuesta estatal al delito de las personas menores de edad como una derivación del derecho de las personas menores de edad a su protección especial. Derecho que está reconocido en el ámbito interamericano por el artículo 19 de la Convención Americana, pero que además está reconocido en otras normas del sistema interamericano, el protocolo de San Salvador, centralmente, pero bueno, concentrémonos en el artículo 19, que nos alcanza y nos sobra con ese artículo. Tampoco es que hay que tener muchos artículos para que los derechos se garanticen. Hay que tener buenos intérpretes, que es lo que ustedes son, a muchos y a muchas los conozco. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando se produjeron las reformas de las legislaciones de menores en América Latina hace ya más de 30 años, cuando se aprobó este tratado, se planteó una dinámica según la cual las cuestiones que tenían que ver con la protección a la infancia, la protección de los derechos de los niños, no tuvieran ninguna clase de conexión ni contacto con las derivadas de la reacción al delito de los menores. ¿Y esto por qué? Porque históricamente, por razones que yo hoy no puedo desarrollar, pero que quien quiera, después les puedo hacer o les podemos recomendar alguna literatura que cuente un poco la historia de cómo fue ese proceso, de lo que yo llamo el complejo tutelar, la forma como se entendía, se debía tratar el delito, la infracción penal de los más chicos, por influencias también del positivismo, del correccionalismo español, pero es lo que llamamos en nuestro ámbito el tutelismo clásico, ponía más énfasis en la protección como reintegración social que en el aseguramiento de las garantías penales clásicas. ¿Y eso por qué? Porque se interpretaba que la intervención, como pasaba en realidad en los tiempos del positivismo, pasó con los adultos también, pero bueno, focalicémonos con los más chicos. Porque lo que se interpretaba era que frente al delito del más chico, que carece de agencia y competencia moral, de capacidad penal, digamos, en términos más técnicos, la respuesta no puede tener contenido punitivo responsabilizador porque la gente no estuvo en condiciones de elegir y actuar conforme su elección como agente capaz. Entonces, la reacción al delito de los más chicos estaba asociada a las medidas de aseguramiento del sujeto o de la sociedad, conocidas como defensa social y diversas teorías según la época. En el fondo parecería como circular porque siempre volvemos a hablar de lo mismo. Entonces, claro, lo que sucedió fue que esa mirada que pretendía, cuando se crearon los primeros tribunales de menores, sacar a los menores del sistema penal general, porque no era razonable tratar a los chicos igual que a los grandes frente a una imputación penal, dio lugar, por diferentes motivos que yo hoy no les puedo contar, a lo que técnicamente se conoce como un paternalismo injustificado en materia penal, que hizo que algunas cuestiones muy básicas que todos los penalistas conocemos, que tienen que ver con limitar al Estado, no se activaran
en la situación de los más chicos porque, como les dije antes, la intervención se justificaba porque había que tratar de ayudar a estos chicos. Y entonces, cuanta más ayuda hubiera, mejor sería para estos chicos o chicas. Por oposición a la idea de que la actividad penal del Estado tiene contenido en principio negativo, por lo tanto, lo que hay que hacer es limitarla lo más posible. Es uno de los presupuestos del garantismo penal, ¿sí? Entonces, llegamos en nuestra región, esto es toda una construcción absoluta y exclusivamente latinoamericana. Por eso a mí me gusta hablar de traducción latinoamericana del Corpus Juris. Llegamos a transformar todas las legislaciones en esta materia del delito de las personas menores de edad en todo el continente, incluida la Argentina, porque acá hay un dato importante sobre el que voy a volver en un ratito, que es que la Argentina tiene un sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Esto a veces, yo no sé por qué o sea, ¿qué tema hay con las palabras que no, no sé si, y ahora voy a entrar así para pasarles algo de, algunas cosas de contexto. La Argentina, me detengo. La Argentina tiene que tener un régimen de responsabilidad penal de adolescentes. ¿Escucharon eso en la prensa? Perdón, no de mala onda ni de polemizar, pero la Argentina no tiene un régimen penal para los adolescentes. No tiene. No tiene desde que tenemos el Código Penal vigente, y les diría antes, lo tenía desde 1886 con la regla del discernimiento, pero ya ese código no rige más y el otro ya cumplió su centenario. Entonces, para intentar ser más precisos, se podrá discutir que hay que cambiar el régimen, que la respuesta no es adecuada, bueno, pero entonces tenemos que ser precisos en la forma como planteamos las preguntas públicas, porque después en función de cómo se enmarcan los problemas, es cómo se desarrollan las soluciones a esos problemas, ¿sí? Entonces, si se instala en la opinión pública que la Argentina no tiene ningún sistema de respuesta al delito de los menores de edad, entonces, lógicamente, la sociedad va a decir, bueno, hay que hacer algo, algo hay que hacer con los menores. Ahora, si se comunica, no, bueno, hay un sistema que tiene estas características, estas ventajas, estas desventajas, bueno, entonces habrá que ver qué es lo que hay que ajustar, qué es lo que hay que mantener, etc. Entonces les decía, cuando se hacen todas estas reformas que en la Argentina incluyeron todas las jurisdicciones provinciales, el planteo era poner el foco en la cuestión de respuesta a la infracción en una dosis reducida. Sería un minimalismo penal, pero no en el sentido del derecho penal mínimo, sino un minimalismo penal porque tiene que ser mínima la reacción, porque se trata de sujetos que son más chiquitos. El problema de ese enfoque es que no solo fue, y al día de hoy todavía no hemos sido capaces de poner un contenido específico a este minimalismo que técnicamente se conoce como principio de especialidad, esto es una respuesta diferenciada al delito de los más chicos, sino que además, en el origen, estoy hablando de comienzos de los años 90, no se asociaron las reformas legales y la práctica judicial y el entrenamiento de los operadores a todos los derechos que tienen los niños y las niñas de protección especial. Estos que sobre todo aquellos que integran lo que Ernesto Garzón Valdés llama, bueno, el coto vedado, el núcleo duro de los derechos fundamentales de niños y niñas. Y ese es el punto en el que a mí me parece el aporte de la Corte Interamericana de Viena es fundamental. Cuando la Corte Interamericana, en todas las sentencias relevantes, nos dice que el contenido de la respuesta estatal al delito, nos lo dice con muchas palabras, pero no importa, ustedes tienen que poder despejar,
el contenido de la respuesta al delito de los más chicos se construye a partir de este derecho sombrilla, que es el del derecho a la protección especial, la posibilidad de que en nuestra región suceda lo que sucedió, por ejemplo, en los Estados Unidos cuando se declararon inconstitucionales las leyes tutelares de menores en los años 60, se reduce significativamente si no desaparecen. Porque si uno construye el argumento de esa forma, no le hace perder condición de niño al niño para reconocerles derechos procesales y garantías penales. En cambio, si de lo único que estoy haciendo es crear un subsistema penal, como solemos decir con los profesores de la cátedra, un penalito por menos tiempo, el sujeto, niño, se va deconstruyendo para ser tratado como un adulto chiquito. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, claro, las penas son por menos tiempo. ¿Y qué significa esto para el sujeto? Porque en la vida de una persona de 15, o en la Argentina 16 años es la edad mínima, pero para dar un ejemplo más general de toda América Latina, piensen que las reformas en nombre de la Convención del Niño incluyen muchas leyes y no la mitad, que la edad mínima la fijaron en 12 años, ¿sí? O sea que, para que tengan una idea más amplia. ¿Qué significa? Lo voy a plantear de otra manera. Pongamos 10 años, un montón de tiempo, ¿no? 10 años en la vida de una persona de 15 o de aún un adolescente penalmente responsable en la Argentina de 16, no tienen el mismo contenido desde el punto de vista existencial que 10 años en la vida de una persona de 40. Igual son un montón de años, podría haberles dicho 5, les dije 10 para dar un número como más, ¿sí? Entonces, este argumento de que en realidad de lo único que se trata en cuanto a reconocer la especialidad del sujeto es que sea lo mismo por menos tiempo, es falaz, porque no es lo mismo. Porque el sujeto es ontológicamente diferente por la etapa de la vida en la que se encuentra. Cuando la Corte Interamericana construye su argumentación, en principio, yo diría, es verdad que hay algunos guiños en Villarán Morales, que fue la primera sentencia contra Guatemala, o en Bulacio contra Argentina, pero la primera sentencia donde la Corte Interamericana discute en general la respuesta al delito de los adolescentes, en particular privados de libertad, es el caso Instituto de Rehabilitación del Menor contra Paraguay, conocido como el caso del Instituto Panchito López. Y ese es como para los que no conocen este tema, no, por favor no impriman esa sentencia porque tiene, es muy larga, pero si ven la parte nuclear, ahí van a ver cómo se empieza a construir esta idea del principio de especialidad, la respuesta penal diferenciada. Pero en definitiva, para terminar con esta segunda parte de la clase, lo que quiero señalar es que a partir de las decisiones de la Corte Interamericana, que son muy consistentes en este punto, la respuesta al delito de los más jóvenes tiene que ser diferente que la prevista para los adultos, como una derivación de un derecho del coto vedado del núcleo duro, que es el derecho nuclear a la protección especial. Es ese derecho a la protección especial el que nutre luego todas las reglas y principios característicos de la justicia juvenil que nosotros conocemos. Para darles un ejemplo. Uno, primero, ¿cuál es la justificación de que el Estado reaccione frente al delito que se imputa a una persona considerada menor de edad?
La finalidad de que el Estado reaccione cuando se imputa un delito a una persona menor de edad. ¿Es retributiva Rehabilitador. o rehabilitadora? Rehabilitador. Listo, fenómeno, listo, genial, súper, cerramos los micrófonos, así no se nos empieza a armar lío. Y Camilo, no le desarmamos las reglas de la, perdón Camilo que estoy armando lío con las reglas de... por favor. Disculpe. Entonces, es rehabilitadora. El principio rehabilitador de reintegración social, pónganle el nombre que quieran, sáquenle la palabra re porque está cargada de no sé cuánto, vino, se posmodernizó, se salió, se canceló, se descanceló, hagan lo que quieran, ya deberíamos estar un poco, ya haber superado todo eso, pero en cualquier caso, estamos todas y todos claros que la reacción al delito, que la justicia juvenil no se justifica por razones retributivas, de venganza sublimada, ¿sí? De transformación de la venganza privada, cualquiera de las razones clásicas justifican la existencia de la justicia penal. Entonces, ahí ya estamos hablando de una justificación de tipo, si quieren usar lenguaje penal clásico, de prevención especial positiva, y yo, para complicarla aún más, les diría, y les voy a dar un ejemplo, cuando se proponen endurecer la respuesta penal o reducir la edad penal, que no se puede hacer por otras razones, pero para los fines de este ejercicio, la posibilidad de la coacción psicológica sobre un menor, de que se reaccione con el sistema penal para que el menor no cometa delitos. ¿Cómo la ven operando en este ámbito especializado? Lo que sería una prevención general negativa, clásica. Ahí veo que hacen. No convence. No funcionará. Y no, tal cual, no puede funcionar porque estamos hablando de un actor, de un agente respecto al cual el derecho no le reconoce competencia completa, no funciona con adultos, pero mucho menos va a funcionar con alguien a quien el derecho le reconoce una capacidad disminuida. ¿Sí? Entonces, pero centralmente, por lo que plantean las normas internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la finalidad es de reintegración social. Entonces, ¿cómo se construye la reintegración social? A partir del aseguramiento de derechos de protección especial, que son derechos que los chicos tienen con independencia de haber sido imputados o condenados por la comisión de un delito. Pero se nutren de la garantía de esos derechos, porque evidentemente si un chico que estaba con dificultades, que lo llevaron eventualmente a involucrarse en actividad criminal, se le satisfacen todos los derechos que no tenía garantizados previo a la comisión del delito, la posibilidad de que vuelva a delinquir disminuye drásticamente. El contenido de la intervención estatal, entonces, es positivo, es de protección especial. Por eso es tan importante lo que la Corte plantea, de derivar el contenido de la respuesta del 19. Ahora, atenti con esto. El problema son los límites, porque si no le pusiéramos límites, estaríamos operando como se operaba en los tiempos del tutelarismo clásico, donde la justificación de la reintegración superaba cualquier argumento respecto del respeto a la autonomía, por más limitada que esté por la edad, las garantías procesales, los derechos de defensa, etc. ¿Me siguen? Entonces, por la justificación es claro que la respuesta diferenciada se deriva del derecho a la protección especial por la razón de la reintegración social. Si ustedes analizan toda la normativa internacional y nacional también, que tiene que ver con cómo es el proceso, van a ver que en todos los casos, la primera manda que se hace al Estado en relación con este tema, con la delincuencia juvenil, es la de prevenir el delito juvenil. A tal punto que en la cajita feliz del niño delincuente, una de las normas centrales tiene ese nombre.
Directrices para la prevención de la delincuencia juvenil. Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, también conocidas como directrices de Riad o algo así.